Hello, hello, mis queridos y queridas culturicuates, bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. Yo soy Daniel Urías y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo le hacemos para cuidar nuestra mente, mantener nuestro cerebro saludable, activo en el presente, con la intención de prevenir la posibilidad de, durante la tercera edad, en la vejez, durante el retiro, padecer alguna demencia, como puede ser el Alzheimer, que de hecho este mes está justamente dedicado a toda una campaña a nivel mundial para hablar y sensibilizar al respecto. En Cultura Financiera hablamos de temas que están relacionados con el ahorro para el retiro, la inversión para esa etapa, pero además de la parte financiera, que es sumamente importante prepararnos durante nuestra juventud para llegar a un retiro con estabilidad, por supuesto que también están otros temas alrededor para tener bienestar integral. Básicamente, ¿por qué? Pues porque ¿de qué nos serviría prepararnos financieramente durante varias décadas para llegar a un retiro económicamente estable si nos va a tocar enfrentar una serie de problemas médicos que, si bien no podemos saber qué es lo que nos va a deparar el futuro en este sentido, sí podemos hacer muchas cosas hoy con la intención de mantenernos lo más saludables posible? Y hoy precisamente vamos a hablar específicamente del cerebro, de cómo le hacemos para entrenar la mente, si esto es posible, qué acciones muy puntuales podemos hacer para prevenir tener una situación como la que ya comentábamos hace un momento, y además exploraremos también cuánto cuesta tener o enfrentar un padecimiento de estos, qué significa para la familia, para quien es diagnosticado con una situación de demencia, en costos financieros, emocionales, de estructura familiar. Pues también se puede hacer algo, ahorita lo vamos a ver, de hecho hoy nos acompaña una súper especialista, es neuropsicóloga clínica y le toca diariamente atender, ver, estudiar estos temas. Así que por favor escríbanos, envíenos sus preguntas, que ya estamos prácticamente comenzando. Y le damos la bienvenida, ya está con nosotros Natalie Lagarda. Ella es neuropsicóloga clínica, especialista en todo esto que vamos a platicar el día de hoy. Natalie, bienvenida a Cultura Financiera. Hola Daniel, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, saludos a todo tu auditorio, gracias por la invitación. Ahora que justamente, como lo decías, estamos cerrando el mes mundial del Alzheimer y hay muchas cosas que platicar, sobre todo en temas de prevención. Me agrada, me gusta. Perfecto, y ese es precisamente el enfoque de esto. Por favor, vayan tomando nota. Les vamos a contar, y es un tema que a mí me parece extraordinario, que es el de la reserva cognitiva. ¿Y qué es? ¿Cómo lo llenamos? Cuesta mucho dinero mantener nuestra mente en movimiento, nuestro cerebro saludable. Ahorita vamos a platicar de eso. Y empecemos por entender a qué nos referimos cuando hablamos de demencia. Y la primera pregunta que te haría es si demencia es sinónimo de envejecer. Es decir, ya llegamos, porque además creo que muchas veces se ve así, y ahorita lo vamos a platicar también, que envejecer se considera o se consideraba una enfermedad prácticamente hace algún tiempo. Todavía hay quien quizá pueda tener esta visión, pero tener alguna demencia es ya ineludible una vez que llegamos a la tercera edad. Fíjate, Daniel, que este es uno de los grandes mitos de la demencia y que estamos hoy aquí para hablar de mitos y realidades realmente, ¿no? Realmente envejecer no es sinónimo de demencia. La demencia es una enfermedad que puede suceder en la etapa adulta mayor, pero también puede suceder a personas adultas, jóvenes o adultas en una edad adulta madura. Entonces, si nos quedamos con la idea de que envejecimiento es igual a demencia, nos perdemos de muchas oportunidades de tratar e identificar bien estos problemas cuando suceden. Así que no es lo mismo una cosa y la otra. La demencia es una enfermedad, el envejecimiento no es una enfermedad. ¿A partir de qué edad es más común que comencemos a ver estos signos o estos síntomas de demencia o de deterioro en las personas de la tercera edad, o a lo mejor es incluso antes, ¿no? Ok, bueno, para contestar esa pregunta, lo primero que tendríamos que dejar en claro es que hay muchas demencias. No solo hay un tipo de demencia. Es como si dijéramos una infección de garganta. No, hay diferentes tipos de infecciones de garganta. Aunque pueden tener síntomas similares, las causas son distintas. Así que tenemos diferentes causas de la demencia. La mayoría de ellas, después de los 65 años, son causas neurodegenerativas, es decir, las neuronas van sufriendo daños y van muriendo poco a poco, pero esta no es la única causa de demencia, también puede suceder debido a otras cosas. Otro tipo de cosas pueden ser las más frecuentes antes de los 65 años.
O sea que podemos presentar demencia antes de los 65 años, pero es más común conforme más avanzamos en edad. O sea, la edad es un factor de riesgo para desarrollar demencia, pero como ya decíamos antes, una cosa no causa la otra, ¿ok? Pero sí es un factor de riesgo. Entre más edad tenemos, sobre todo a partir de los 60, 65 años, el riesgo va incrementando cada vez que cumplimos años. Y hay un término que se utiliza mucho y casi que de manera indiscriminada, creo yo, que es este de la demencia senil. Y casi que a veces yo lo veo también como peyorativo, ¿no? O sea, pues si ya llegaste a cierta edad y algo se te olvidó, cualquier situación, no, pues ya está senil o es demencia. ¿Existe este término como tal? ¿Es esto una enfermedad o qué es? Bueno, el término de demencia senil, como bien lo dices, es de un uso muy cotidiano. El problema es que no existe una demencia senil. Ahorita les decía, hay muchos tipos de demencias y tenemos la enfermedad de Alzheimer como la más frecuente de ellas. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencia. Sin embargo, no hay ningún tipo de demencia que sea debido a la edad. El término demencia senil nos hace referencia a que es una demencia debido a que la persona ya es muy mayor. Y siempre les digo que si nos ponemos a pensar, seguramente tendremos el ejemplo de alguien cercano o no tan cercano, de un adulto mayor de 65 años, que se encuentra muy activo, que se encuentra en plena independencia, en plena funcionalidad, que tiene mejor memoria que nosotros y que tiene, por ejemplo, que puede ser muy elocuente. Hay adultos mayores que están en la política, en los negocios, en sus casas, siendo bastante activos. Entonces, si se fijan, el envejecimiento no es una causa de demencia. Es por eso que no podemos hablar de que es una demencia debido a envejecimiento. Es una demencia debido a otra cosa, por ejemplo, debido a enfermedad de Alzheimer, debido a una enfermedad frontotemporal, debido a una cuestión vascular, ahí ya le vamos poniendo como sus apellidos. Y es muy importante hablar claramente de qué tipo de demencia es, porque entonces, si decimos que es una demencia por la edad, nuevamente nos perdemos de la oportunidad de un adecuado diagnóstico, por una parte para las personas mayores y un adecuado tratamiento, porque decimos, bueno, es por la edad, ni modo, no hay más que hacer. Y por otra parte, si consideramos que la demencia, como es senil, no se puede presentar en personas menores o en personas más jóvenes, pues entonces también se nos pasa el tiempo de detectar casos de demencia de inicio temprano, que es la demencia que inicia antes de los 65 años. Así que el término demencia senil, aunque es muy utilizado, en el campo científico y de la medicina y de la atención clínica está en desuso porque es un término pues erróneo, nos da una idea errónea y preferimos entonces utilizar el término demencia con su apellido adecuado. Ahora, en términos de cuando se presenta ya una situación, hay un diagnóstico, llámese Alzheimer u otra, alrededor del tema de las demencias, ¿cuáles son los cambios que ocurren en la dinámica familiar? De hecho, cuando difundía la plática que estamos teniendo en este momento, alguien comentaba que el costo emocional, financiero para las personas que se hacen cargo de cuidar a quien tiene el diagnóstico, pues llega a ser muy alto y por supuesto que también la vida de la persona diagnosticada seguramente cambia. ¿Cuáles son estos costos financieros, no financieros que se contemplan? Hay un montón de cambios en la familia a partir de una situación de demencia. Primero, quisiera recalcar que estamos hablando de demencia en la etapa de retiro, porque la demencia es la causa número 1 de dependencia en personas mayores. Entonces, podemos, como bien lo decías, llegar a un retiro más o menos cómodo financieramente, pudiera ser, o en buenas condiciones de otro tipo, pero la demencia sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque es la causa número 1 de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que cursa o que vive con una demencia necesita uno o varios cuidadores. O sea, que la persona deja de poder utilizar su dinero, preparar su comida, transportarse, tomar sus medicamentos, lavar la ropa, tener su casa limpia, utilizar el teléfono, y entonces se necesita que alguien o algunas personas se dediquen a supervisarlo, a cuidarlo. Entonces, si te fijas, aquí aparece la figura de un cuidador. Entonces, el coste para empezar, sí, emocional, y la carga de cuidados para el cuidador es muy grande. De hecho, a partir de ahí se puede desarrollar algo que se llama síndrome de burnout o de desgaste del cuidador. El cuidador se desgasta mucho física, emocionalmente, pero además también están los costes pues meramente económicos, ¿no? La parte financiera. Hablábamos por ahí entre el equipo de trabajo y más o menos decíamos que calculamos que el diagnóstico de una demencia, solo el proceso de diagnóstico de una demencia, el proceso pues correcto y completo de diagnóstico de una demencia en general, puede rondar los 15,000 pesos, porque se requieren varios estudios de imagen, pruebas neuropsicológicas, análisis de sangre, estudio con el neurólogo, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos solo el diagnóstico ronda los 15,000 pesos, pero además el tratamiento, que puede consistir en tratamiento farmacológico o pagarle a personal de enfermería o pagarle a personal que pueda cuidar a la persona en caso de que se pueda pagar este tipo de servicios, o pagar un centro de día o pagar una residencia para adultos mayores, es sumamente costoso. Entonces están los costos tangibles,
que podemos contar, como esto que te estoy comentando. Ahora, hago paréntesis, si la demencia se trata de una demencia de inicio temprano, antes de los 65 años, el costo puede elevarse mucho más, hasta 30 o 40 o 50 mil pesos, dependiendo de si se necesitan pruebas genéticas u otro tipo de pruebas de imagen. Sí que es sumamente costoso para las familias, pero también si lo pensamos como comunidad, es sumamente costoso para todos, ¿no? Porque los servicios de salud, al final de cuentas, pues tienen que cargar con este costo de las personas con demencia. Les decía, los costos tangibles, están también otros costos directos, indirectos, y también están los costos no tangibles. Por ejemplo, el cuidador pierde su trabajo o necesita disminuir su carga de trabajo porque está cuidando a la persona con demencia. Ahí disminuyen los ingresos de la persona que cuida. A lo mejor otra persona, una tercera persona, tiene que trabajar más para costear esta parte de los medicamentos, los cuidados. Y por otra parte, pues está una disminución en la calidad de vida, está una disminución en la dinámica familiar. Hay muchas dificultades luego de dinámica familiar en torno a las dinámicas de cuidado. Entonces, la demencia es muy costosa, tanto para la persona que la padece, para su bolsillo, para su vida, también para las personas que cuidan y para todo el mundo en general. O sea, es bastante costoso. Decíamos ahorita, ¿cuánto o qué, cuál es el plazo, digamos, que se estima de esperanza de vida en una persona que padece Alzheimer? Una de las características más importantes de la enfermedad de Alzheimer y de otro tipo de demencias similares es que es una enfermedad muy larga. A partir del diagnóstico, cuando usualmente se hace el diagnóstico, en promedio pasan entre 8 y 10 años hasta el fallecimiento de la persona. Pero esto es en promedio, porque hay algunos casos donde la persona puede vivir 20 años después del diagnóstico. Entonces, es por esto que les decía, la figura del cuidador se vuelve muy importante. La persona que está ahí brindando cuidados y supervisión y haciendo la comida y bañando a la persona y dándole de comer en la boca, porque la discapacidad va progresando usualmente. Y al final la persona está muy discapacitada, la persona que vive con demencia, y el cuidador o los cuidadores tienen que hacerse cargo de casi el 100% de las actividades relacionadas con la vida de esa persona durante 10 años o 20 años. Y además hay que sortear los costos económicos de esto. De acuerdo. Y ahora sí vámonos con escenarios pues, más propositivos, y es lo que sucede antes y lo que está en nuestras manos en el presente. Recuerden, mientras más años les falten para retirarse, pues mejor, más tiempo tenemos para hacer muchas cosas y cambiar o adoptar hábitos que nos permitan tener una vida a lo largo de los siguientes años saludable, y por lo tanto también acercarnos mucho más a la posibilidad de tener una tercera edad con calidad, porque recuerden que envejecer no es sinónimo de enfermar o de estar mal, siempre y cuando trabajemos todo lo que podamos hacer mientras tenemos juventud. Y justamente aquí lo primero, pues es qué se puede hacer para prevenir o retrasar es decir, podemos a lo mejor dices, híjole, es que mira, tengo predisposición genética o qué sé yo, que eso es muy complejo determinarlo, según entiendo, pero lo puedo prevenir o en el mejor o en el peor de los casos, retrasar la llegada de una situación de estas? Pues mira, hasta el momento la investigación nos ha dado luz bastante exacta acerca de 12 factores que nos permiten prevenir hasta cierto punto la demencia. Estamos hablando que la combinación de estos 12 factores más o menos nos explica el 40% del riesgo de padecer la enfermedad. En otras palabras, si controlamos estos 12 factores, podemos estar reduciendo nuestro riesgo de padecer demencia, de tipo Alzheimer sobre todo, en un 40%. Aunque no es el 100%, ya que el otro 60% son causas o que no podemos modificar, o son causas genéticas, o son causas desconocidas aún, probablemente en el futuro sepamos aún más factores que nos permitan prevenir la demencia. Pero bueno, tener un 40% de prevención es bastante bueno, es bastante bueno. Entonces, enfocándonos en ese 40%, la Organización Mundial de la Salud, la Alzheimer's Disease International y todas las grandes asociaciones que nos hablan sobre Alzheimer y demencias son muy puntuales sobre estos 12 factores. Si quieres, te los vamos mencionando. Por favor, vámonos con 12 factores que podemos nosotros controlar para trabajar en este porcentaje que nos tocaría de prevenir una enfermedad como el Alzheimer. Así es, son 12 cosas que están en nuestras manos hacer, son potencialmente modificables y, bueno, son cosas que podemos empezar desde ahora, ¿no? Nunca es demasiado temprano para empezarlas. La primera buena idea para prevenir la demencia es realizar actividad física. Un factor de riesgo es
ser sedentarios o estar inactivos, ¿no? Físicamente inactivos. Entonces, hacer actividad física es una buena idea. Esto no significa, nuevamente, que tengamos que correr un maratón o que tengamos que ser como los más perritos en el gimnasio. Solo significa que que tenemos que ser activos. O sea, preferir usar la escalera en vez del elevador puede ser una buena idea. Si vas a jugar con tus hijos, si vas a bailar, si puedes ir caminando en vez de utilizar el coche para llegar a alguna parte, o si puedes utilizar la bici, mantenernos en movimiento es la primera buena idea. La segunda cosa, que también es bastante modificable, es el tabaquismo. El tabaquismo es un gran factor de riesgo. El hecho de fumar aumenta bastante nuestro riesgo de padecer alguna enfermedad de diferentes tipos, incluido demencia. Entonces, es una buena idea disminuir nuestro consumo de tabaco y, en la medida de lo posible, cortarlo, ¿no? Evitarlo totalmente. Por el mismo tenor está el consumo excesivo de alcohol. Se trata de un consumo excesivo por semana, de bastantes unidades por semana. No quiere decir que no puedas por ahí tomar una copa, sino ser excesivo con el alcohol. Es también una buena idea disminuir el consumo de alcohol o dejarlo completamente. Número 4 sería la contaminación del aire. Este es uno de los factores que muchas veces no están tanto en nuestras manos, ¿no? Porque si vivimos en una gran ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, que pues se caracteriza por sus altos niveles de contaminación ambiental, no es tan fácil para cualquiera decir, pues me mudo a la orilla del mar y respiro brisa marina todo el tiempo, ¿no? O sea, eso está difícil. Pero bueno, este punto en especial es uno de los puntos donde sí las políticas públicas y los gobiernos al respecto de contaminación necesitamos como avanzar en esa parte para evitar vivir en espacios tan contaminados en cuanto al aire. Gracias. Número 5, están las lesiones en la cabeza. Y hablo de golpes, por ejemplo, hablo de golpes constantes. Puede ser un gran golpe, por ejemplo, haber tenido un gran accidente y haber tenido esto que llamamos trauma de cráneo, traumatismo craneoencefálico, pero también pueden ser estos pequeños golpes que son continuados, por ejemplo, en algunas actividades como el boxeo o el fútbol americano o cierto tipo de, no sé, motocross o cierto tipo de actividades físicas de alto impacto, la cabeza sufre muchos golpes, aunque pequeños, pero constantes. Es una buena idea que si ustedes están en este tipo de actividades puedan reducir y proteger lo más que puedan su cabeza. Esto que estamos hablando no se trata de empezar a los 60 o a los 70 años. Igual que un fondo de ahorro para el retiro, justamente, la idea es empezar cuanto antes para poder ir acumulando los efectos benéficos y no los efectos de riesgo. Dentro de los siguientes puntos, Daniel, son cuestiones de nuestra salud metabólica, o sea, tener en cuenta nuestros niveles de presión arterial y de azúcar en sangre o de glucosa, es decir, evitar la hipertensión y la diabetes, son dos grandes maneras de prevenir la demencia. Mantener nuestro nivel de glucosa en términos, pues, en un parámetro normal y nuestra presión arterial en un parámetro normal, sea esto que la estemos monitoreando o que necesitemos tomar tratamiento para la hipertensión arterial, no importa, pero mantenerla controlada es lo más importante. Esos dos factores de nuestra salud metabólica son fundamentales. Todo lo que sea cuidar nuestro corazón es también cuidar nuestro cerebro. Si piensan que, por ejemplo, hacer actividad física, tener una alimentación que incluya diferentes alimentos variados, cuidar nuestra presión arterial es cuidar el corazón, también lo es para el cerebro. Es muy, muy importante estos dos puntos. Hay otras cosas como mantener el contacto social. Mantener el contacto social también es bastante benéfico para nuestro cerebro porque estar en contacto con otros, estar platicando, estar en interacción es muy nutritivo para nuestro cerebro. Nuestro cerebro es social y se alimenta de los grupos sociales. Así que mantener el contacto social, evitar el aislamiento es una buena idea. Lo mismo sucede con diagnósticos de depresión. Si ustedes o alguien cercano tiene un diagnóstico de depresión, lo más importante no es lamentarnos porque eso está sucediendo, sino tratar de controlarlo. En la medida en que eso esté controlado, también disminuimos el riesgo de demencia en unos años después. Y bueno, por último, para cerrar estos 12 factores, la pérdida auditiva es uno de los factores más pesados para desarrollar demencia. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tener problemas de audición, empezar a perder el oído en los 30, 40 o 50 años es un factor de riesgo, es uno de los más grandes, fíjense. Es una muy buena idea que si ustedes están sintiendo por ahí que tienen dificultades para escuchar, vayan y se chequen y puedan tratar de controlar esa pérdida auditiva o tratar de modificarla, pues por ejemplo unos aparatos o algún tipo de tratamiento. Y por el otro lado, si no tenemos una pérdida auditiva, pues tratar de cuidar nuestros oídos lo más que podamos. Evitar usar audífonos con volumen alto o estar en ambientes donde hay muchísimo ruido. Este es hasta el momento uno de los factores más pesados. Cuidar nuestra audición es también cuidar nuestro cerebro. Así como la educación también. Si se comparan poblaciones que no terminaron la primaria con poblaciones que terminaron secundaria o prepa, estas últimas tienen menor probabilidad de desarrollar demencia. ¿Funciona mantenernos en constante aprendizaje, es decir, tomar cursos, diplomados, talleres, etcétera, para abona de alguna manera a esta reserva cognitiva, ese tipo de actividades? Así es, totalmente. Lo importante es mantener al cerebro estimulado. El cerebro, su función es aprender. Así como
como el corazón late y bombea sangre, esa es su función, y el estómago disuelve alimentos o nos ayuda con la digestión de alimentos, el cerebro está diseñado para aprender. Entonces, mantenerlo desafiado es una muy buena manera de mantenerlo activo. Y mantenerlo desafiado puede ser desde tomar otra ruta para ir al trabajo, hacer cosas diferentes, tratar de no estar en la misma rutina automática todo el tiempo. Creo que de aquí se desprende ese tipo de comentarios que mencionabas antes sobre, por ejemplo, viajar. Pues claro que es muy estimulante porque te enfrentas a un montón de situaciones nuevas y hay que resolver nuevos problemas, dónde vamos a comer, a dónde vamos a ir, si hay otro idioma, cómo vamos a hablar y cómo nos vamos a comunicar. Por supuesto que es una situación muy enriquecedora, pero no es necesario que sea esa. Que cada fin de semana te tengas que poner un nuevo reto de viaje. Sí, pueden ser otro tipo de actividades. O sea, si platicaba con algunas pacientes que tengo, una de ellas se metió a un curso de matemáticas, o sea, no tenía nada que ver con lo que ella ha hecho, pero pues dijo, a ver, voy a desafiarme con las matemáticas y ha estado muy, muy contenta. Y otra se puso a organizar como pastorelas en los meses de diciembre, y el punto es que se mantengan activos. Aquí ya tenemos, por favor, alguien si quiere algún tema relacionado con lo que hemos estado platicando el día de hoy alrededor de la neuropsicología. Aquí están las redes sociales de Nathalie Lagarde, especialista en neuropsicología clínica, Instagram, Facebook, pueden contactarla directamente, y les recordamos también que este espacio es presentado por Ahorra que Puedes. Aquí les dejamos su página, la pueden consultar, tiene contenido sobre ahorro para el retiro excelente, échenle un ojo por favor. Y pues gracias a todos, a todas quienes han estado en esta charla, la verdad súper interesante, que podamos hacer conciencia de lo importante que es nuestro bienestar integral en términos de salud, en términos financieros, que podamos ver a nuestro alrededor también y darnos cuenta que a veces el cuidado y el costo económico de la salud durante la tercera edad puede ser el nuestro, puede ser el de nuestros padres, y qué tan preparados estamos o cómo podemos prepararnos para hacer frente a esta situación. Nathalie, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Aquí dejamos otra vez tus redes sociales y no sé si quieras concluir con algo para, pues ya, antes de que se nos vaya oficialmente la luz por acá. Pues nunca es demasiado temprano para empezar a prevenir, tampoco nunca es demasiado tarde. O sea, siempre es un buen momento para empezar a trabajar en nuestra salud cognitiva, para empezar también a esparcir la palabra de la salud cognitiva. Y bueno, cualquier duda, acérquense a un neuropsicólogo o neuropsicóloga. Mis redes están ahí, a veces subo información pues de divulgación para todo el mundo. Así que pues nada, muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias, nuevamente gracias a todos, a todas quienes estuvieron conectadas. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y prepararnos para prevenir las enfermedades o demencias en el futuro es bonito y está súper requete bien. Hasta la próxima.